El último Slytherin. Capítulo 101, la carta de Lucius Malfoy. Después de un par de horas, abandonaron la cámara y luego se separaron en el baño de Myrtle. Neal regresó a las mazmorras y Harry regresó a la torre de Gryffindor. Harry parecía estar muy feliz en ese momento a pesar de que tenía bastantes moretones en la cara y se veían varios cortes en la camisa. A pesar de que el torneo de los tres magos ha sido cancelado y salvo los prefectos y profesores nadie sabe quién ganó tampoco, la imagen de Harry en la casa mejoró bastante. En ese momento, sus compañeros de casa lo agradaban. Entonces, se preocuparon bastante cuando vieron a Harry en tal estado. Es temprano en la mañana. ¿Cómo podría uno parecer que pasó por una dura batalla? Pero, para su sorpresa, Harry simplemente sonrió y respondió que está bien con todos los que le preguntaron. Como también tenía la intención de mantener esto en secreto, nadie hizo más preguntas y hizo su trabajo. Sin embargo, no todos pudieron ignorarlo. Una de ellas es Hermione. Estaba a punto de irse al gran comedor para sentarse con sus nuevos amigos de Ravenclaw y desayunar con ellos, pero cuando estaba bajando las escaleras, se encontró con Harry. Ella inmediatamente lo arrastró a la enfermería a pesar de su desgana. Hasta que lo trataron, ella lo apoyó y probablemente por eso, él reveló toda la verdad mucho antes de lo que quería. Hermione se quedó en silencio por un rato. Le tomó algo de tiempo digerir todo, desde Alastor Moody siendo un traidor, la resurrección de Voldemort, Neal luchando contra el Señor Oscuro, ambos terminando en un refugio seguro construido por Avery House. Luego, Harry comenzó a entrenar con Neal, quien le extendió la invitación a ella también y dominó 2 nuevos hechizos, aunque resultó lastimado en el proceso debido a un momento equivocado al conjurar un escudo defensivo. Incluso le habló de su plan de entrenar durante las vacaciones de verano en el pueblo de Tages. Respiró hondo y luego dijo, está bien, todo está bien. No lo odio de todos modos. Pero entiendes que estarás aislado en la casa si otros se enteran de esto, ¿verdad? Es mejor aislarse en lugar de morir, comentó Harry en respuesta. Añadió además. Voldemort, sabes quién está ahí fuera y no descansará hasta matarme. Y esta es la mejor oportunidad para que yo me haga más fuerte. Si tuviera que renunciar al orgullo, la fama y los amigos, entonces, que así sea. Hermione vio que su amigo estaba decidido en su decisión y probablemente no la escucharía. Pero, de nuevo, a ella también le preocupaba que él se pasara al lado oscuro. Después de todo, en su opinión, Neal ya estaba en un mal barrio. No quiere que esa oscuridad se contagie también a su amiga. Por lo tanto, además de apoyarlo en lo que quisiera hacer, Hermione decidió quedarse con él. Hablaré con mis padres también, por cierto, ¿qué pasa con Ron? ¿Tienes que preguntar? Harry levantó las cejas. Estos días no se llevaban bien. Sumado al hecho de que Neal odia a Ron y viceversa, ambos piensan que es mejor mantenerlo al margen de esto. Mientras tanto, en la sala común de Slytherin, Malfoy estaba esperando a Neal. Intentó conversar pero este lo rechazó con frialdad y se dirigió a su habitación. Mirando la espalda de Neal abatido, Malfoy se sentó en el sofá y agarró su cabeza con frustración. ¿Qué diablos pasó entre Neal y mi padre? Todavía no he recibido ninguna respuesta. Escribamos una carta a mi madre. Neal, quien regresó a su habitación, cerró la puerta con llave y abrió la maleta mientras mantenía a Isle como guardia. Luego fue al hábitat donde estaban encarcelados los Boggarts desde que era primer año. Al entrar al lugar, los 15 Boggarts inactivos se transformaron repentinamente en copias de Neal e Isle parados encima de un basilisco. Los latidos del corazón de Neal se aceleraron de repente e inmediatamente salió de la habitación a toda prisa. Después de calmarse, murmuró, entonces, mi peor temor no ha cambiado. Sigo siendo yo el próximo Señor Oscuro. Pensé que sería Voldemort, pero afortunadamente no lo es. Luego, Neal fue a cada hábitat para visitar a las criaturas mágicas y pasó su tiempo allí durante un par de horas antes de regresar al mundo real y descansar hasta que su puerta fue golpeada varias veces como si alguien tuviera prisa. Neal se vio obligado a despertarse de su siesta y abrió la puerta, preguntándose quién era. Malfoy apareció ante su vista y la expresión de Neal cambió de inmediato mientras echaba un vistazo al sobre en las manos del primero. ¿Qué es? No odia a Malfoy por la traición de su padre. Sin embargo, asociarse con el hijo de un enemigo no creará más que debilidad. Es por eso que Neal trató de actuar con frialdad con Draco y mantenerlo alejado. Como ya había visto a Malfoy cambiarse al lado de Voldemort e incluso instó al Señor Oscuro a matarlo, Neal nunca tuvo la intención de escuchar lo que Malfoy le dijera. Malfoy luego le mostró la carta y dijo con una mirada de preocupación.
Mi padre me respondió a través de nuestro elfo doméstico. Pero tienes que ver esto. Neal tomó la carta y la leyó. Al mirar el contenido de la carta, Neal frunció el ceño con disgusto. ¿Qué clase de broma es esta, Draco? La carta estaba llena de la habitual tontería que los padres les escriben a sus hijos. Luego, Malfoy aclaró el malentendido tocando el reverso de la carta 3 veces y murmuró, Aparecium. Aparecieron nuevos escritos y Neal leyó la frase. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro mientras leía el contenido. El mensaje secreto no contiene ninguna disculpa de ningún tipo. En cambio, reveló que Voldemort y otros mortífagos fueron trasladados a su residencia y que él está demasiado sumergido en las aguas para salir sano y salvo. Le pidió a Neal que llevara de Draco con él a la aldea de Tages o a la ciudad de Greylin para que este último no se involucrara en este lío. Y después de escribir la carta, Lucius también eliminará los recuerdos de esta carta y plantará recuerdos falsos para que el Señor Oscuro no se entere. Según sus nuevos recuerdos falsos, Neal invitó a Draco a su casa para pasar el verano con él y él aceptó. Al final, también se escribieron los nombres de los mortífagos que desertaron al Señor Oscuro una vez más. Neal vio varios nombres familiares en la lista. A algunos de ellos incluso los conoció a principios de año durante la asamblea del Sagrado 28. Neal se quedó en silencio por un momento y luego miró a su amigo, ¿se lo mostraste a alguien más? No, fuiste el único, respondió Draco antes de preguntar. ¿Entonces esos rumores infundados son ciertos? ¿A quién conoces que ha regresado? Neal dejó escapar un suspiro y comentó. Tu padre realmente me había complicado mucho las cosas. Mientras Malfoy permanecía en silencio, sin saber qué responder, Neal dijo. De ahora en adelante, hasta que tu padre encuentre una manera de escapar del control del Señor Oscuro, tendrás que cortar por completo tu conexión con tu familia. Solo eso. Manera en que pueda permanecer a tu lado y protegerte, Draco. De lo contrario, esto no funcionará en absoluto. Una expresión de vacilación apareció en el rostro de Malfoy. Capítulo 102. La respuesta de Malfoy. Mientras Malfoy dudaba en responder, Neal se giró para caminar hacia su escritorio de estudio. Tomando asiento y luego tomando un libro de pociones en su mano, luego miró a su amigo, ya lo mencioné antes. Elegí enfrentarme al Señor Oscuro. Ya sea para complacer a su jefe o por cualquier razón, si tu padre se resiste en mi camino o intenta lastimar a mis amigos, lo trataré como a un enemigo también, cualquier cosa podría pasar en esa situación. Por eso quiero que te prepares mentalmente. Disfruté bastante de la vida escolar. Es hora de que crezca ya que el enemigo también vendrá por mi cabeza. Lo que quieras hacer depende de ti, Draco. Haga un plan y llévelo hasta el final. Eso es todo lo que puedo decirte por el momento. Tómate tu tiempo y dame tu respuesta antes del último día del semestre. Hasta entonces, no quiero tener ningún tipo de conversación contigo. Después de decir lo que quería, en un tono un poco serio, Neal se giró y abrió el libro para leerlo, ignorando por completo a Malfoy. Malfoy salió de la habitación sin dar respuesta y ni siquiera fue visto en público durante los siguientes 3 días. Excepto durante el almuerzo y la cena, se encierra en su habitación todo el día. Neal también disminuyó su interacción con los demás. Como no había clases ni exámenes hasta el final del semestre, pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca. De vez en cuando Tracey lo acompañaba y él lo disfrutaba. Y a veces, Daphne intenta entablar conversaciones solo para recibir respuestas breves y directas de su amigo, probablemente porque estaba pensando inconscientemente en cómo la familia Greengrass podría estar confabulada con Voldemort. Ambos comenzaron a preocuparse por su grupo. También se difundieron rumores por toda la escuela de que el llamado cuarteto de Slytherin también se había disuelto al igual que el trío de Gryffindor. Sin embargo, en la mañana del 30 de junio, 2 días antes de las anunciadas vacaciones de verano, algo más había comenzado detrás del conocimiento de los estudiantes. La noche anterior, después de la cena, Neal había recibido en secreto un desliz de Eve mientras mantenían una conversación informal. Fue escrito por Harry y el contenido indica que no solo Hermione y Cho-Chang se unirían a él, sino también una solicitud para permitir que Eve se uniera al entrenamiento. Harry lo hizo a petición de Cho-Chang, quien supuestamente es buena amiga de Eve, quien también era una buena amiga de Neal. Neal estaba interesado en darles la bienvenida a todos porque se había distanciado de Draco y las 2 chicas restantes no estaban tan interesadas en los duelos. Pensó que podrían ser una buena compañía. Planeaba contárselo a Harry al día siguiente por la mañana. Pero, para su sorpresa, Malfoy lo conoció antes y cambió todo.
Mirando directamente a los ojos de Neal, Malfoy expresó su decisión resueltamente. No renunciaré a mi familia ni a mi mejor amigo, Neal. ¿Por qué debería unirme al que no debe ser nombrado si puedo salvar a mi padre? Creo que no está seguro de poder traicionar al Señor Oscuro y vivir. Pensé que no era más que una decepción para mi padre, pero después de leer la carta una y otra vez, me di cuenta de que él también se preocupa por mí. Quería salvarlo pero necesito tu ayuda. Te prometo que no molestaré a Potter ni a sus amigos sangre sucia y que estudiaré y entrenaré diligentemente en magia. Neal lo miró fijamente durante un rato y luego extendió su mano hacia la frente de Malfoy, y de repente le pellizcó la mejilla. «¡Ay, Neal! Ah, nada, solo estaba comprobando si te sientes mal o si solo estaba soñando. Sonaste como un hombre por primera vez». Neal estaba bastante sorprendido de ver este lado de Malfoy. A sus ojos, este mejor amigo suyo es simplemente un tonto arrogante que no sabe ser sincero ni siquiera en asuntos serios. También es del tipo que depende del poder de su padre y no puede evitar alardear en cada oportunidad que tiene. Quizás sea porque esto es personal. Por eso está actuando de manera diferente. ¿O recibió algún tipo de revelación o algo así? Por un segundo, Neal incluso dudó si este es el verdadero o alguien disfrazado de él usando una poción multijugos. Afortunadamente, esa sospecha quedó descartada desde el principio gracias a Isle. La serpiente podía distinguir basándose en olores exclusivos de humanos y criaturas específicas. Oye, eso es grosero. Mientras Malfoy se frotaba la mejilla, Neal solo dejó escapar una sonrisa de felicidad mientras ponía su brazo sobre el cuello de Malfoy y lo arrastraba después de cerrar la puerta. Muy bien, vámonos, Draco. Tienes una sorpresa. Esperando por ti. ¿Eh? Es así. Malfoy se sorprendió un poco por el repentino cambio de comportamiento de Neal, pero como estaba feliz de haber recuperado a su amigo, no lo expresó y simplemente lo siguió. Mientras tanto, en el gran salón, Tracey estaba pinchando el bistec con el cuchillo una y otra vez con una mirada de decepción. Daphne le dio un codazo y le preguntó, ¿qué pasó? ¿No estás de humor para comer? Tracey la miró y respondió, solo estaba preocupada por Neal y Draco. Desde la final, Neal cambió. Apenas habla con nosotros. Al menos, pudimos verlo la mayor parte del tiempo. Pero ahora, incluso Draco se encierra. Su habitación. Relájate, Tracey y esos chicos lo solucionarán solos. Daphne parecía estar tranquila con la situación ya que estaba segura de que todo mejorará una vez que el estado de ánimo de Neal mejore. Sucedió antes una vez y la situación también se resolvió. Y tal como ella lo imaginó, todos en la mesa vieron a Neal y Malfoy hablando y riendo juntos como si se hubieran acercado más que nunca. Tomando asiento entre las chicas como suele hacer, Neal se sirvió comida mientras tarareaba una canción que conocía. Daphne actuó como si no notara ninguna diferencia y conversó casualmente con él mientras Tracey solo lo miraba en silencio. Mientras tanto, Draco se ocupaba metiéndose comida en la boca. Después de un rato, Neal notó su mirada y la miró, preguntándole qué le pasaba, a lo cual, este último extendió la mano hacia su rostro y de repente le pellizcó la mejilla. «¿Y qué estás haciendo?», Daphne preguntó con un poco de disgusto mientras Neal estaba desconcertado por sus acciones. «Nada, solo estaba viendo si es real o no». Cuando Tracey respondió de esa manera, Draco casi derrama la comida de su boca. Le pasó hace apenas un tiempo. Eso no es gracioso. Se suponía que debías pellizcar el tuyo, no el de él, Daphne la regañó sutilmente. No es gran cosa, no reacciones exageradamente, Daphne. Neal defendió a Tracey y pasó a tema de cómo su abuelo invitó a Draco a la aldea de Tages y estaban planeando pasar el verano. Tracey también se emocionó y preguntó si podía dormir en su lugar. Neal le dijo que estaba bien. Mientras tanto, el rostro de Daphne se oscureció. Ella todavía estaba en el asunto anterior. De hecho, ni siquiera era gran cosa, pero Daphne no podía simplemente reflexionar sobre ello. Incluso si Tracey fuera su mejor amiga, Neal es su chico. ¿Cómo podía actuar tan amigable con él frente a ella? Solo ella podía hacer cosas así, a los ojos de Daphne. ¿Cómo podía Neal no decirle nada? Si ella hubiera hecho lo mismo, seguramente él comentaría algo. ¿Y por qué diablos siguen hablando solos? ¿Por qué yo siempre recibo respuestas cortas pero ella recibe respuestas largas? Espera un segundo, ¿me estoy poniendo celoso? ¿O tal vez me estaba volviendo demasiado posesivo? Se preguntó al final, pero se guardó sus pensamientos para sí misma. Capítulo 103. Bóveda del bosque maldita. Algún tiempo después, en la Cámara de los Secretos, la cámara de Slytherin.
Neal y los otros tres estaban parados allí en la cámara subterránea, sabiendo muy bien lo que estaban esperando. Sin embargo, a excepción de Daphne, los demás no parecían tener ningún problema. Después de permanecer quieta durante más de 5 minutos, Daphne rompió el silencio e instó a Neal a que se fueran. En respuesta, Neal simplemente le dijo que tuviera paciencia y que los nuevos miembros deberían estar en camino. ¿En serio quieres hacer esto, Neal?, preguntó Tracey con un poco de preocupación. A diferencia de muchos otros Slytherins, ella estaba perfectamente bien mezclándose incluso con muggles que no podían hacer magia. Sin embargo, los que vendrán pronto son un gran dolor de cabeza para trabajar juntos. Neal miró a todos y dijo: le di mi palabra a Potter y tengo que cumplirla. No les pediré que se lleven bien con ellos, pero tratarán de no pelear intencionalmente con ellos. ¿Pueden todos ustedes hacer eso por mí? Malfoy asintió de inmediato: está bien. Por supuesto, cualquier cosa para ti, Neal, respondió Tracey con una sonrisa. Daphne no retrocedió e incluso dio una respuesta audaz. Puedo incluso darte mi vida si me lo pides, y mucho menos dejar de lado mi enemistad con ellos. Neal sintió que era demasiado exagerado y bastante cursi, pero decidió agradecer a todos. Y aproximadamente 7 u 8 minutos después, un grupo de 4 entró a la cámara. Granger, Potter, Daphne y Malfoy hicieron todo lo posible por ocultar su odio por sus respectivos enemigos, pero emociones negativas aparecieron en sus rostros. Perdón por llegar tarde. Resultó ser un desafío para 4 personas meterse en mi capa de invisibilidad. Harry se disculpó tan pronto como vio a Neal y a los demás, dejando de lado sus sentimientos negativos hacia los amigos de Neal. Neal agitó su mano con una sonrisa: no importa. No ha pasado mucho tiempo. De todos modos, reúnanse. Charlemos. Mientras los nuevos miembros caminaban hacia Neal, Daphne miró fijamente a Hermione, cuya identidad de hija de muggles y ser buena en todo simplemente la irrita. Lo mismo con Malfoy también. Luego recordó su promesa a Neal y respiró hondo para calmarse. Mientras tanto, Hermione le susurró a Harry: creo que es una muy mala idea. Este último susurró en respuesta: te lo dije antes. No es necesario que vengas conmigo. ¿Cómo podría no hacerlo cuando estás entrando en un nido de serpientes? Incluso si se pudiera confiar en Neal, se sabe que los demás siempre intentan conspirar contra nosotros. No queremos que te intimiden. Hermione expresó sus pensamientos en un susurro. Pronto, el grupo de 4 alcanzó a Neal mientras los otros 3 detrás de él también estaban a su lado, frente a los nuevos miembros. Neal luego habló, dirigiéndose a los nuevos miembros. Hace semanas, cuando comenzamos a entrenar aquí, los 4 decidimos llamarnos Guardianes del Vacío. Ahora que somos 8 aquí, sugiero formar un club secreto llamado Vacío. Cada miembro aquí será un guardián, por lo tanto, el Guardián del Vacío. ¿Qué piensas? Miró a los demás en busca de su opinión, aunque en realidad solo esperaba que aceptaran tranquilamente su sugerencia. Afortunadamente, nadie tenía la intención de discutir tampoco. Todos estuvieron de acuerdo de inmediato. Draco aprovechó esta oportunidad para comentar que Neal es el líder y, por lo tanto, él también puede decidir las reglas. Con las reglas ya planeadas en su mente, Neal dijo mientras levantaba los dedos uno tras otro. 1. Nadie revelará la existencia de nuestro club a nadie, ni siquiera a amigos o familiares cercanos. Segundo, los hechizos avanzados que aprendes aquí no se pueden usar en ningún duelo escolar. Solo puedes mostrar los hechizos que están disponibles en los libros y que otros conocen. Y 3, todos aquí son tus aliados. No les pediré a ninguno de ustedes que sean amigos de otros, incluido yo. No se puede forzar. Sin embargo, al menos, incluso en el mundo exterior, espero que no apuntes a tus compañeros del club con quienes has entrenado junto. Nos reuniremos aquí todos los sábados, después del almuerzo. Y si quieres recomendar a alguien más, puedes hacerlo en cualquier momento. Tomaré nota y tomaré la decisión. Todos estaban satisfechos con las condiciones de Neal y nadie se molestó en expresar su opinión sobre las reglas. Neal está feliz, Harry está feliz y, por lo tanto, todos también están satisfechos. Dejando que Harry enseñara ciertas palabras de lengua parcel a los 3 nuevos, Neal terminó la reunión y todos regresaron a sus propios dormitorios. Al día siguiente por la mañana, alrededor de las 8 en punto, tan pronto como salió el sol por el este, Neal se aventuró en secreto en el bosque prohibido usando su habilidad animada. Con la ayuda del mapa, solo le llevó poco más de 30 minutos llegar a Forest Grove en el bosque prohibido donde residían una acromántula y su colonia.
En ese momento, la invisibilidad de Neal también desapareció, pero no estaba tan preocupado por ser atacado. Después de volver a transformarse en humano, Neal abrió directamente la maleta y convocó al basilisco tan pronto como entró en la colonia de Acromántula. El basilisco dejó escapar un poderoso silbido tan pronto como fue convocada a un lugar diferente a su casa. Zora, llévame, ordenó. El basilisco bajó la cabeza, dejando que Neal se colocara encima de ella mientras avanzaba lentamente. Pronto, los ecos de los gritos de los gorros rojos y las avalanchas de arañas se extendieron por la región debido a su miedo al basilisco. Sin usar palabras, Neal logró llegar a su destino con bastante facilidad. Con el guardián de la bóveda abandonando sus deberes al ver por primera vez al basilisco, Neal no tardó mucho en encontrar su entrada, que está a la vista. Se vio una puerta en el tronco de un árbol. La puerta estaba protegida por una serie de telarañas. Neal aterrizó en el suelo y sacó su varita basilisk. Por lo general, usaría la varita de nogal negro para la mayoría de las cosas porque sabía que la producción de un hechizo mágico desatado por la varita de Slytherin es demasiado alta. Pero, como estaba parado frente a la bóveda maldita, no se atrevió a ser descuidado y decidió usarla. Agitando su varita como si estuviera dibujando una pequeña letra en el aire, lanzó un hechizo cortante. Un arco de energía surgió de la punta de su varita, cortando todas las gruesas redes en su camino con un solo movimiento. Caminó hacia la puerta y la abrió usando el hechizo Alhomora mientras mantenía al basilisco como guardia afuera porque ella no puede entrar al lugar debido a su enorme cuerpo. Al entrar al lugar con poca luz, los ojos de Neal se posaron en una columna brillante e inmediatamente levantó su varita. Según el retrato de Merlín, aquellos que toquen la columna serán golpeados con una maldición sonámbula, lo que los hará vagar por el bosque prohibido para siempre hasta que alguien los salve. Sin embargo, si uno pudiera destruirlo, entonces podría encontrar su mayor creación. Probando suerte, Neal desató su habilidad más poderosa, la que conocía desde que solo tenía 11 años. La fuerza generada por la varita del basilisco rompió la columna en el centro. Neal usó el hechizo una vez más. Las grietas se hicieron más grandes. Sin embargo, aún no fue destruido. La columna estaba casi al borde de la destrucción. Maldita sea, una vez más, usando todo lo que tenía, usó el hechizo por tercera vez, siendo golpeado por un mareo en el segundo siguiente debido al esfuerzo excesivo. Cuando Neal de repente comenzó a sentirse débil y mareado, descansó un rato antes de buscar en el suelo con el hechizo Lumos. Encontró una varita de color negro de aproximadamente 14 pulgadas de largo y tiene una forma torcida. Trabajé tan duro para esto. A primera vista parecía que estaba mal hecho, pero la reacción de Salazar Slytherin hizo que Neal reconsiderara su primera impresión. ¿Madera de acacia con bigotes de Nundu como núcleo? ¿Desde cuando ese discípulo mío visitó ese continente oscuro e incluso hizo una varita tan rara? Capítulo 104. La tercera varita de Neal. ¿Conoces esta varita, antepasado? Preguntó Neal al escuchar las palabras de Slytherin. Slytherin respondió. Obviamente, todo fabricante de varitas la reconocería. Generalmente se sabe que la madera de acacia se cultiva en África, bueno, al menos en mi época. No sé si llamarte afortunado o desafortunado. Después de todo, las varitas de acacia eran muy difíciles de combinar con un mago. Las varitas hechas de madera de acacia no podrán producir magia para nadie más que para su dueño, pero por el contrario, parecían negar todo su poder a todos, excepto a los magos más talentosos. Eran bastante raros, quiero decir muy raros. En cuanto a su núcleo, parecía estar hecho de los bigotes de Nundu. ¿Has oído hablar alguna vez de Nundu? Recuerdo haber leído sobre eso. Neal revisó sus recuerdos y recitó. Es una bestia de categoría XXXXX que se parece a un leopardo pero es bastante grande. El aliento de Nundu era tan tóxico y estaba lleno de una enfermedad tan potente que puede acabar con una aldea entera de personas en un instante. En cuestión de minutos. Escuché que eran menos numerosos y más difíciles de capturar que los dragones adultos. Sí. Slytherin estuvo de acuerdo con su explicación y agregó. Si se necesitan 10 magos para domar a un dragón, se necesitan 100 de ellos para capturar incluso a un mundo enojado. La única otra forma de capturarlos y domesticarlos es hacerlo cuando eran cachorros. Es realmente sorprendente que mi alumno haya logrado obtener sus bigotes. Me pregunto si puedo dominar esto. A Neal no le importan en absoluto sus actos heroicos con Merlín. Por el momento, toda su atención se centra en hacerse más fuerte. También planea mantener esta varita en secreto, a diferencia de su varita basilisk.
En cuanto a por qué no lo hizo con la varita de Slytherin, es porque no fue él quien la encontró en primer lugar. Edward Fawley fue quien hizo todo lo posible para obtener la varita, y como agente de Dumbledore, ya se lo informaron. Además de eso, Neal no tenía ningún respaldo adecuado en ese momento. Era apenas un niño de 11 años que se escapó de un orfanato. Pero, ahora mismo, la situación es diferente. No solo contó con un respaldo poderoso, sino que también aprendió lo suficiente como para saber que no se confía en el ministerio. ¿Quién sabe cuántos mortífagos trabajan allí? De todos modos, volviendo al presente, después de colocar la varita en su maleta, Neal abandonó la bóveda del bosque y regresó a Hogwarts. Unos días más tarde, por la noche. Una vez terminada la cena y los elfos domésticos recogieron las mesas, los estudiantes de Durmstrang y Hogwarts continuaron sentados en el gran comedor el último día del semestre. En cuanto a los estudiantes de Beaux Batons, hace tiempo que se fueron con su directora. Los profesores estaban sentados en la mesa principal en silencio mientras Dumbledore se levantaba y se acercaba para hablar con todos como cada último día del año. Ha pasado otro año extraordinario. Lástima que varias cosas como Quidditch, el festival anual y el torneo muy especial de los Tres Magos hayan sido cancelados. Pero, así como uno suele buscar la luz en la oscuridad, nosotros también debemos buscar las cosas positivas. Por ejemplo, se cancelan sus exposiciones anuales. Y todos ustedes también podrán interactuar con los estudiantes de otras escuelas de magia. Os prometo que el próximo año será incluso mejor, aunque tendréis que esperar al evento. De todos modos, sigamos con los campeonatos de las casas. Tras calcular todos los puntos personales, en cuarto lugar está Hufflepuff con 485 puntos. En tercer lugar, Gryffindor con 530 puntos. En segundo lugar se encuentra Ravenclaw con 545 puntos. Y en primer lugar, Slytherin con 560 puntos. Slytherin gana la Copa de la Casa por 10ª vez consecutiva. Felicidades, y los Slytherin estaban felices mientras que los demás solo podían suspirar al ver los resultados. Quizás el único consuelo aquí sea el hecho de que la diferencia de puntuación entre cada casa es bastante menor. Afortunadamente, ni a Harry ni a Neal ya les importa, ya que sus pensamientos están ocupados por Voldemort y sus seguidores. Y ahora que ambos también están en el mismo bando, Malfoy tampoco se molestó en intentar burlarse de Harry. Con Ron sentado en un rincón y refunfuñando solo, el asunto del campeonato de la casa había terminado. Al día siguiente por la mañana, todos abordaron el expreso de Hogwarts. Aproximadamente a las 3 de la tarde, Neal y otros bajaron en la estación de King's Cross, Londres. Allí, junto al padre de Daphne, Neal vio a Leonabel y a un par de personas más esperándolos en el andén. Obviamente, Lucius Malfoy y su esposa no estaban presentes para recoger a Draco. Malfoy lo sabía, pero aún así se sentía un poco triste porque no había nadie que lo recogiera. Mirando su rostro abatido, Neal le dio unas palmaditas en el hombro y sonrió. «Vamos, Draco». Malfoy asintió mientras forzaba una sonrisa. Mientras tanto, en algún lugar de los Estados Unidos de América, en la cima del pico más alto del monte Greylock en los Berkshires del oeste de Massachusetts, hay un castillo hecho de piedra de granito. Sus puertas de entrada estaban adornadas con estatuas de mármol de Sire y Steward a ambos lados. Todo el lugar estaba oculto por varios encantamientos que a veces parecían una corona de nubes brumosas. Es la escuela Ilvermorny de magia y hechicería, fundada en 1627 por Isolde Steward, Sire, quien provenía de la familia Sire por parte paterna y descendiente de Salazar Slytherin por parte materna, Rionach Sire, Gaunt. En comparación con Hogwarts, es una escuela bastante joven, pero de ninguna manera su reputación se considera menor y se encuentra en igualdad de condiciones con las 3 mejores escuelas de magia de Europa. Bueno, en parte, Estados Unidos está creciendo hasta convertirse en la nación más fuerte y rica del mundo. También es responsable. Cuando el dinero fluya, automáticamente, habrá progreso. En cuanto a su sistema de vivienda, es una copia de Hogwarts. La escuela estaba dividida en 4 casas, a saber, Thunderbird, Wantus, Hornet Serpent y Pukwudgie, aunque la forma en que se elige a los estudiantes fue ligeramente diferente. La casa Thunderbird favorece a los candidatos con mentalidad aventurera. Wampus House favorece a los candidatos que fueron guerreros. La casa de la serpiente cornuda favorecía a los eruditos, mientras que la casa Pukwudgie favorecía a los curanderos. En el ala este del castillo se encuentra el dormitorio de Thunderbird House, que está casi vacío en este momento como el resto del castillo ya que los estudiantes estaban de vacaciones de verano.
Y dentro de la oficina del jefe de la casa, dos hombres estaban hablando de algo. Profesor Wallace, es poco probable que Avery House y Dumbledore dejen que el niño venga aquí, dijo un hombre de cabello rubio hasta los hombros con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. El otro hombre, llamado Charles Wallace, un hombre de 92 años y subdirector de la escuela, habló con una expresión seria en su rostro. No importa, profesor Clark. En caso de que no suceda, enviaré a los gemelos contigo a Hogwarts. De esta manera, podemos matar dos pájaros de un tiro. Asegúrate de confirmar al asesino del profesor Jamie Brown. Para tomar las medidas adecuadas, necesitamos saber si se trata de la magia accidental de Neal Slytherin. O si es el mismo Dumbledore. Capítulo 105. 3 semanas después. Mansión Avery, pueblo de Tages. Dentro de la sala de duelo de la mansión Avery, Neal y Draco estaban en medio de un duelo. Esta sala en el segundo piso era originalmente un mini salón de baile diseñado para pequeñas reuniones entre familias nobles. Sin embargo, Oakley lo convirtió en algo que será útil para su nieto. Por el momento, se utilizaba como espacio de entrenamiento personal de Neal con una mini biblioteca en una parte de la sala donde se colocaban todo tipo de libros junto con una mesa larga y asientos. Los libros sobre magia oscura del Instituto Durmstrang enviados por Karkaroff antes de la tercera tarea del torneo de los tres magos también se incluyeron en la biblioteca. Otra parte de la sala estaba llena de marionetas fijas y en movimiento para el entrenamiento de hechizos mágicos. Y la parte central de la sala estaba ocupada por la mesa de duelo, algo similar a la mesa del club de duelo de Hogwarts. Con la habitación reforzada con varios tipos de hechizos, es un ambiente perfectamente seguro incluso para dejar que el hechizo se vuelva loco, bueno, siempre y cuando uno se cuide. En ese momento, Draco estaba completamente a la ofensiva mientras Neal bloqueaba sus ataques con facilidad y daba consejos de vez en cuando sobre la combinación de los hechizos. Una vez que terminó la ofensiva de 5 minutos de Malfoy, Neal desató el hechizo de Locomotor Mortis, la maldición que bloquea las piernas para unir las piernas de Malfoy antes de usar un hechizo colgante contra su amigo. Malfoy, que estaba desconcertado por el repentino movimiento de sus piernas, de repente se puso boca abajo y levitó en el aire. Neal aún no había terminado. Terminó el duelo con el hechizo final, el Expelliarmus para desarmar la varita de Malfoy mientras estaba distraído por el repentino giro de los acontecimientos. Vamos, 3 hechizos combinados, ¿en serio? Malfoy se quejó como si fuera algo injusto. Neal dejó escapar una sonrisa mientras lanza una contramaldición y respondió. Sin embargo, no usé ningún hechizo avanzado. Podrías hacer esto incluso en tu segundo año, bueno, me refiero a los 2 primeros. En los duelos, tienes que hacerlo. Sé inteligente, no trates de ser fuerte. Bueno, la mayoría de las personas no son tan rápidas como tú para conjurar los hechizos, comentó Malfoy mientras se ponía de pie, a lo que Neal respondió. Si has visto a Voldemort en persona, entenderías mi actitud actual. La velocidad no es nada. No necesita ningún encantamiento ni siquiera una varita para neutralizar mis ataques. Si quiero superarlo, necesito ser más fuerte, más rápido y agregar más hechizos y trucos a mi arsenal. Malfoy lo miró en silencio durante unos segundos y dijo. Si no sé nada mejor, diría que estás obsesionado con vencerlo. Puede parecer que estoy soñando demasiado en grande, pero quiero superar a todos los magos del mundo y a los de la historia. Neal se encogió de hombros, siendo honesto consigo mismo y con su mejor amigo. Ese es un gran sueño, comentó Malfoy. Neal asintió, lo sé. Bueno, de todos modos, ¿cómo va el progreso de ese hechizo? Luego, Malfoy le preguntó sobre el hechizo que Neal había estado tratando de dominar durante las últimas 3 semanas. Desde que regresó de Hogwarts, estuvo obsesionado con un solo hechizo registrado en uno de los libros enviados por Karkaroff. Es un hechizo de fuego superpoderoso, incluso más fuerte que Fiendfire si uno habla solo de potencial, y solo se sabe que una persona en la historia lo domina. Neal sacudió la cabeza con un suspiro de decepción, puedo formar el anillo de fuego pero no lo he dominado hasta el punto de controlar las llamas según mis órdenes como lo hizo Grindelwald durante la Guerra Mágica Global, 1920-45. Es un poco demasiado difícil de dominar. Tal vez es porque inconscientemente tienes miedo de que las llamas se salgan de control y envuelvan esta aldea. Malfoy comentó casualmente sin intentar decir nada pero Neal quedó atónito cuando escuchó esas palabras. Gritó dentro de su cabeza. Ancestro, necesito hablar contigo. Después de un par de segundos, recibió una respuesta en su cabeza. Sé lo que te estás preguntando. Y sí, creo que el niño Malfoy tiene razón.
Si practicas ese hechizo en un lugar habitable, tu progreso podría ser más rápido. Primero, necesitas estar descontrolado para dominar el control. Pero, de nuevo, debo decir que me sorprende que este chico tonto últimamente ya no sea tonto. Parecía ser inteligente, tenía la habilidad de dominar hechizos e incluso era bastante bueno en duelos, siempre y cuando no lo compararan contigo. Neal no comentó sobre la opinión de Salazar Slytherin sobre Malfoy y solo reflexionó sobre cómo dominar el hechizo. No puede hacer lo que Salazar sugirió ya que sus varitas estaban registradas en el ministerio. Si usa magia en un lugar donde no hay una bandada de magos alrededor, como en una aldea mágica o una escuela de magia, su magia será rastreada y será responsable de un castigo por magia menor de edad. En el peor de los casos, incluso podría ser expulsado, aunque probablemente no sucederá debido a su nuevo plan que estaba sucediendo detrás de escena. Para asegurarse de que el ministerio no caiga bajo la influencia de Voldemort, Neal le pidió a su abuelo que se asegurara de tener aliados en puestos de alto rango en el ministerio. Ya sea mediante sobornos o amenazas, a Neal no le importa. Solo quiere resultados. Quizás, este sea el lado oscuro de Neal que tienen todos los magos y brujas oscuros. Por el mismo lado, también le pidió a su abuelo que financiara a Hogwarts y sus gobernadores con enormes sumas de dinero para poner al tío materno de Neal, Leon Avery, en la junta de gobernadores de Hogwarts. De esta manera, quería asegurarse de tener una amplia participación en cualquier decisión que se tomara tanto en el ministerio como en la escuela. En cuanto a cómo se organizaron los fondos, Neal no dudó en revelarle su capacidad de transmutación a su abuelo. Con un movimiento de varita, podía crear oro y plata, diamantes y gemas, como si nada. El único problema es legalizarlos. Cada galeón y hoz tenían ciertas marcas impresas en ellos cuando los forjaban los duendes. Ahora bien, forjar monedas de oro exactamente como la moneda mágica europea requiere mucha experiencia. Dado que los miembros de la casa Avery no son expertos, es una tarea difícil convertirlos en moneda legal. Sin mencionar que existe un alto riesgo de ser atrapados si uno hace esto a gran escala. Entonces, Neal pensó en un método simple. Simplemente crearía un montón de lingotes de oro puro y gemas, que los miembros de Avery House pasarían de contrabando al mundo Muggle y las venderían por moneda Muggle a través de varios sindicatos. Es fácil borrar la evidencia con un simple encantamiento obliviate y maldiciones imperiosas. Luego, cambiarán la moneda Muggle por galeones a través de mostradores de cambio ubicados en varias ciudades y pueblos mágicos. Luego, los galeones serán devueltos a la aldea de Tages o depositados en el banco mágico de Gringos. Por supuesto, Neal sabía que el público no puede conocer su habilidad. Por lo tanto, todo este asunto quedó entre Oakley Avery y Neal, ni siquiera Malfoy y Leon Avery fueron informados de este asunto. Y con la gran influencia de Oakley en la familia, nadie se atrevió tampoco a cuestionarlo como la fuente de sus fondos. Siempre podrá utilizar la excusa de las herencias de su familia a lo largo de los siglos. Y durante las últimas semanas, Neal fabricó más de 80.000 galeones sin el conocimiento del ministerio ni de Dumbledore. Si hubiera dedicado todo su tiempo y se hubiera concentrado en la transmutación, tal vez ya habría ganado 1 millón, pero no lo hizo, ya que no solo generaría sospechas innecesarias sino que también retrasaría su entrenamiento. De vuelta al presente, mientras Neal reflexionaba sobre cómo evadir el seguimiento del ministerio, Salazar Slytherin le recordó la varita que adquirió en la bóveda maldita del bosque. Neal respondió: no me he olvidado de la varita de acacia. Sin embargo, conjurar tal hechizo con una varita sin dominar conducirá a resultados desastrosos. Bueno, técnicamente, estarás solo en el desierto y el hechizo no dañará ni al lanzador ni a sus verdaderos aliados. Entonces, ¿realmente importa la naturaleza del resultado? También podrías aprovechar esta oportunidad para ganar la lealtad completa. De la varita. Chapter 106. Mastering Protego Diabólica. Al día siguiente por la mañana, en algún lugar de la parte oriental de Groenlandia, se vio a un grupo de 4 magos, compuesto por 2 adolescentes y 2 adultos, caminando sobre la nieve al paso de un caracol. Mientras los vientos helados soplaban contra sus rostros, Malfoy se quejó tan fuerte como pudo. Neal, ¿es necesario venir aquí solo para lanzar un hechizo? Moriremos congelados antes de llegar al destino. Vamos, Draco. No seas una niña. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Por eso te dije que ejercitaras tu cuerpo, y respondió Neal, tratando de burlarse del débil físico de Malfoy. ¿Cuándo te dije que tenía frío? Cuando Malfoy repentinamente cambió su discurso mientras temblaba de frío, Oakley sacó su varita y le disparó un hechizo de calor a Malfoy.
Malfoy inmediatamente dejó de sentir frío, aunque solo por un tiempo limitado. Pero, debido a la pesada ropa de invierno, empezó a sentir tanto calor que quiso quitarse la ropa pero no lo hizo, recordando cómo todo el Reino Unido estaba experimentando la ola de calor. Si hubiera estado en casa, de todos modos habría experimentado lo mismo. Mientras tanto, Neal continuó caminando mientras miraba el mapa muy a menudo para comprobar si había llegado a su destino o no. Después de unas horas de caminata, finalmente el grupo llegó a su destino, un valle sin nombre y un lago helado rodeado por 3 montañas. El lugar no parece tan especial en la superficie, pero según Oakley, este lugar es uno de los lugares con mayor concentración de magia debido a la presencia de una antigua criatura mágica llamada Myticetus, una ballena de hielo. A diferencia de otras ballenas normales, Myticetus podía respirar bajo el agua. Y como el lago permanece congelado todo el año, excepto desde la última semana de junio hasta la segunda semana de julio, se necesita una suerte increíble para siquiera echar un vistazo a la criatura mágica. Oakley originalmente no quería visitar este lugar porque no tenía idea de si la bestia es pacífica o agresiva. No sabe si atacará si perturban su sueño. Sin embargo, como persona que estaba bastante interesada en domesticar a las criaturas mágicas de XXXX e incluso de la categoría XXXXX, Neal insistió en ir allí. Al no tener otra opción, Oakley Avery tuvo que acompañar personalmente a su nieto por temor a perderlo. El otro mago que los acompañó es un renombrado rompemaldiciones que trabaja para el Banco Gringos. Su nombre es Patricia Rakepick. Pero ese es solo su título formal para el resto del mundo. En secreto, era miembro de R.O. Cabal, una enigmática y poderosa sociedad secreta que se formó después de la caída de Voldemort. El enemigo de la organización es el Ministerio de Magia británico. Como resultado, hay varios mortífagos en él. Durante la última década, estuvieron bastante activos en toda Europa. Sin embargo, con el regreso de Voldemort, la lealtad de los antiguos mortífagos que ahora eran miembros de alto rango de la organización es cuestionable. Si no tenían cuidado, toda su organización podría incluso convertirse en esclava de Voldemort. Como a los magos oscuros que trabajan por una causa noble, en su opinión, les gusta buscar la inmortalidad, luchar por el uso libre de la magia sin restricciones y descorromper el Ministerio de Magia británico, el líder de los R decidió aliarse con Oakley y lo Sagrado. 28 familias que no están ni del lado de Voldemort ni del lado del Ministerio. Por supuesto, Neal también fue la razón. Para él, es como invertir el exceso de riqueza en una empresa prometedora con la confianza de que los beneficios serán 10 veces mayores. Esta alianza se formó hace solo un par de semanas y, como señal de confianza, el líder de R envió a Patricia y a un par de otros miembros notables a servir en Avery House, mientras aceptaba a algunos miembros de Avery House en la organización. De todos modos, volviendo al presente, cuando el grupo de 4 llegó al lugar, Oakley y Patricia procedieron a crear una barrera alrededor del lago como medida de precaución. Mientras tanto, Neal estaba en el fondo del valle junto con Draco. Neal sacó una varita de acacia de aspecto torcido, cerró los ojos y respiró hondo. Mirando a los chicos desde la distancia, Patricia finalmente expresó los pensamientos que había guardado para sí misma hasta ahora. Lord Avery, tengo curiosidad. ¿Qué es ese poderoso hechizo de hielo que el señor Slytherin tuvo que dominar durante todo el camino? ¿Quién dijo que es un hechizo de hielo? Oakley resopló en respuesta. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Patricia Rakepick. ¿No es un hechizo de hielo? Es obvio que ella piensa de esa manera. Primero, llegaron a un lugar que está lleno de nieve y hielo incluso durante el verano. En segundo lugar, el caballero mágico de hielo de Neal aparece en el profeta y casi todos los magos eran conscientes de cómo su caballero mágico se enfrentaba cara a cara contra una criatura como dragón. Estas dos cosas son suficientes para que ella haga una suposición. Sin embargo, para su sorpresa, Neal estiró su varita y caminó lentamente en un pequeño círculo alrededor de su amigo, creando un gran anillo de fuego negro y tomando a Patricia por sorpresa. Llamas negras formando un anillo de fuego, leí esa descripción cuando era joven, Patricia jadeó mientras daba un paso atrás. Es de Grindelwald, los magos de la época actual no tienen idea de Grindelwald, ya que la época estuvo completamente dominada por Voldemort, pero Patricia nació a mediados de la década de 1950. En su época escolar, todos los magos de su época conocían la guerra mágica global lanzada por Grindelwald. Naturalmente, solo por la escena, ella reconoció el hechizo. Al mirar su cara de sorpresa, Oakley dijo con orgullo. Sí, es el fuego negro de Grindelwald.
También puede considerar esto como una prueba de su lealtad, señora Rakepik. Si no tiene malas intenciones para mi nieto y está realmente de nuestro lado, entonces, saldrás ileso. De lo contrario, serás incinerado. Hay una razón por la cual Patricia también fue acompañada en el viaje. Neal también quería saber si la organización R era su verdadero aliado o si tenían algún plan nefasto contra él. El único problema aquí es el hecho de que Neal nunca mató intencionalmente a ningún humano. Una vez mató al chico de Ilvermorny a la edad de 11 años antes de unirse a Hogwarts mediante magia accidental y también cuando estaba siendo atacado. Dado que fue magia accidental y el cuerpo fue completamente destruido, sin dejar evidencia, podría ser inocente en cierto sentido. Pero esa historia es para otro momento para hablar de ella. Por el momento, es necesario que vea que sus compañeros están a salvo del fuego negro antes de pasar al siguiente paso. Por eso esperó después de conjurar el anillo de fuego. Vamos, señora Rakepik, vámonos, Oakley instó a Patricia a seguirlo. Sorprendiendo a todos, ella simplemente respiró hondo y lo siguió sin una expresión de vacilación en su rostro. Parecía que estaba decidida a demostrar su lealtad. Capítulo 107. Myticetus, la ballena de hielo. Pronto, ambos llegaron al perímetro del fuego. Oakley, que hizo esto muchas veces durante las últimas semanas, entró al ring. Pasó entre las llamas y resultó completamente ileso. La atención de Neal no estaba en él sino en la mujer detrás de él. Estaba más nervioso que ella porque no quiere cometer un asesinato. Al segundo siguiente, ella también entró. Por un segundo, las llamas se volvieron intensas pero rápidamente volvieron a la normalidad después de que ella pasó con éxito la prueba de lealtad. Dejó escapar un suspiro de alivio y caminó hacia los otros tres con una sonrisa. Bien, Neal quedó satisfecho y volvió a concentrarse en el fuego. Su mente estaba conectada a las llamas y sentía como si fueran una extensión de él mismo, algo así como una mano. Sin preocuparse por dañar a los aliados ni a ningún edificio, Neal avanzó con todo su poder. La varita de acacia en su mano comenzó a temblar violentamente como si quisiera escapar mientras la intensidad de las llamas crecía al menos 3 veces. Desde el frente, atrás, derecha e izquierda, las llamas tomaron la forma de una criatura de cada lado. Un dragón, una serpiente, un fénix y algo con la forma de Glenn, el pájaro del trueno, se alejó del anillo de fuego en todas direcciones. Ojo, 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 ojo. Se produjeron continuas explosiones mientras los escombros comenzaban a caer en dirección a Neal. La nieve a lo largo de 1 kilómetro entero de los alrededores se derritió, convirtiendo la región nevada en una región que parecía haber pasado por una erupción volcánica. Excluyendo a Neal, todos quedaron estupefactos por la escena ante él con gotas de sudor en la frente mientras la persona en cuestión hacía todo lo posible por detener su varita para escapar de su agarre. Las llamas alrededor del anillo de fuego también se expandían en direcciones sin detenerse. Comportarse y justo cuando Neal pensaba que tenía la varita y el hechizo bajo su control, de repente, escucharon un grito agudo en los alrededores, seguido por la destrucción de la barrera alrededor del lago y el surgimiento de una criatura mágica. El lago, que ya no estaba helado. En todo caso, estaba hirviendo. Oh, no, Myticetus, Oakley Avery no dudó en sacar una silla de su bolso. Neal, vámonos, no, abuelo. Esperemos y veremos, Myticetus, la ballena de hielo, no es tan grande en comparación incluso con una ballena azul normal. Esta criatura mágica medía aproximadamente 18 metros de largo, similar a la del basilisco de Slytherin. Pero de ninguna manera se puede subestimar. Según los libros de historia, Myticetus es incluso más antiguo que el basilisco. La ballena de hielo ya vivió casi 3 milenios. Se rumorea que es la primera criatura mágica nacida incluso antes de que se crearan los humanos. Algunos dicen que es el guardián de los océanos y se dice que está atrapado aquí por malvados magos antiguos. Algunos dicen que lo colocaron aquí cuando era joven, ya que a su amo le resultaba más difícil alimentarlo. Algunos dicen que es omnipotente y sabe todo lo que hay. Y algunos dicen que es solo un mito creado por humanos antiguos y que no es real, al igual que el kraken. También es la razón por la que no existía una clasificación adecuada de esta criatura mágica. Pero todo esto ya no tiene importancia en este momento porque ya hizo su aparición y la bestia no estaba contenta con la temperatura del lago. Tras la aparición de parte de su cuerpo y los enojados chillidos, el agua del lago se elevó en el aire como una especie de fuente termal antes de cambiar flexiblemente su dirección hacia el grupo de humanos. Un enorme volumen de agua hirviendo se disparó hacia Neal y los demás. Neal rápidamente levantó su temblorosa varita de acacia.
Las llamas negras en el anillo de fuego se hicieron más grandes y formaron una especie de muro para proteger a su maestro, pero el vapor de agua atravesó el fuego y se dirigió hacia el objetivo, Neal. «Vamos a morir», gritó Malfoy con miedo. La expresión facial de Neal se endureció. «Todos, regresen», Oakley dejó escapar un grito antes de lanzar un hechizo a sus pies sin usar encantamiento. En poco tiempo, se erigió un enorme muro rocoso desde el suelo para su defensa. «Está bien, nos vamos», Oakley ya no tenía intención de escuchar a su nieto y activó el traslador, que tarda unos 5 segundos en iniciar la teletransportación masiva. Malfoy y Patricia rápidamente agarraron la silla. Oakley intentó agarrar a Neal, pero antes de que sucediera, la pared erigida fue golpeada por el rayo de agua y estalló en pedazos. Todos fueron golpeados por las rocas y volaron en diferentes direcciones. Malfoy tenía un físico débil, Patricia es una mujer delgada de mediana edad y Oakley es un hombre mayor. Ninguno de ellos estaba tan en forma como Neal, quien hace ejercicio a diario y mantiene su cuerpo en buena forma en todo momento. Como resultado, a excepción de Neal, todos quedaron inconscientes y recibieron heridas graves, principalmente debido a las rocas que los golpearon a altas velocidades en varios lugares. Neal gimió de dolor mientras lentamente se ponía de pie. Sus ojos se abrieron al ver una gran ballena de Groenlandia elevándose sobre el agua y flotando en el cielo. Desde más de 200 metros de distancia, la ballena lo miró fijamente antes de escupir un chorro de agua una vez más. Neal no tuvo tiempo de pensar en los demás ni en los dolores de su cuerpo en ese momento. Levantó la varita de acacia para desatar un poderoso hechizo de fuego. Neal intentó desatar el fuego maldito para defenderse, pero la varita una vez más tembló violentamente. Esta vez, no pudo controlarlo debido a que sentía dolor en la muñeca lesionada. La varita se escapó de su cuerpo y cayó al suelo. Al mirar el rayo de agua entrante que casi cruzó las 3/4 partes de la distancia, Neal no pensó en nada y sacó su varita Basilisk del bolsillo y desató un hechizo justo a tiempo. Capítulo 108. Los orígenes de la isla. Con un estallido de luz azul, creó una poderosa explosión justo a tiempo y empujó el rayo de agua. La colisión resultante también lo alejó del punto de impacto. Se estrelló contra una roca y cayó al suelo, pero rápidamente se levantó, ignorando la herida en su espalda. Parecía que Miticetus se enojó aún más por no poder matar al intruso que perturbó su sueño y trató de destruir su hogar. Cerró los ojos durante un par de segundos y luego conjuró al menos media docena de lanzas de hielo, cada una de las cuales tenía 10 pulgadas de espesor y 10 pies de tamaño. Es realmente excesivo matar a un humano. Pero, ¿por qué las criaturas pensarían en la lógica en primer lugar? Los resultados son más importantes. Respirando profundamente, Neal agitó la mano en algo así como un movimiento en zigzag horizontal antes de elevar bruscamente la altura. Pestis incendio. Rugió cuando la ballena de hielo voladora soltó las 6 lanzas de hielo al mismo tiempo. La varita del basilisco producía llamas encantadas de inmenso tamaño y calor que eran capaces de destruir cualquier cosa a su paso. A diferencia de su tercer año, dominó el hechizo y se ganó la total lealtad de su varita Basilisk. Por lo tanto, el poder del hechizo era mucho mayor que el momento en que lo usó en la bóveda de hielo maldita. Mientras tanto, las llamas tomaron la forma de gigantescas bestias ardientes al azar, como serpientes, quimeras y dragones antes de destruir esas lanzas de hielo y avanzar hacia su objetivo. Sin embargo, Neal aún no había terminado. Antes de que el fuego maldito terminara su trabajo, continuó desatando el anillo de fuego una vez más. Esta vez, parecía relativamente estable e incluso logró controlar las 4 bestias en llamas negras y apuntar a la ballena de hielo que logró bloquear las llamas con una burbuja de agua gigante sobre ella. ¿Qué clase de criatura mágica es esta? Neal quedó atónito por sus poderes. Había visto muchas criaturas, pero hasta ahora, lo único que le resultaba misterioso era el pájaro del trueno, que puede controlar el clima y crear lluvia e incluso relámpagos. Pero este está completamente en otro nivel. En lugar de llamar a esto sus poderes, parecía como si la ballena de hielo pudiera realizar magia sin varita como los elfos domésticos. De todos modos, cuando logró dominar el hechizo debido al peligro, hizo todo lo posible por controlar los movimientos de las 4 bestias de llamas negras como si fueran sus marionetas y rodeó a la ballena sin atacarla. Luego, Neal se inclina, toma la varita de acacia y apunta con la punta a su cuello, desatando el hechizo Sonorous para amplificar su voz para que llegue hasta la ballena. Miticetus, no tenemos intención de perturbar tu sueño. Es un accidente, que ocurrió debido a mi falta de control. ¿Qué tal si acordamos un acuerdo pacífico?
Dame unos días de tiempo y restauraré el hielo. Esta región. A cambio, te pido que dejes ir a mis amigos pacíficamente. Si no, lucharemos hasta la muerte. Neal no sabe si la bestia podría entender el lenguaje humano. Pero estaba apostando por los rumores que escuchó de su abuelo sobre cómo puede entender todos los idiomas del mundo. Desafortunadamente para él, la única respuesta que recibió de la ballena voladora fue el mismo chillido agudo. No sabe si está lleno de ira o de un acuerdo de paz. Pero, como no estaba atacando, Neal aprovechó la oportunidad para meter la mano en su abrigo debajo de las capas de ropa de invierno y sacó una bolsa idéntica a la de Oakley. Mientras la ballena de hielo continuaba mirando a Neal sin importarle las bestias de fuego que la rodeaban, este último sacó su maleta de la bolsa que estaba encantada con un hechizo de extensión. Abrió la maleta y convocó a Isley al mundo real. Y en el instante en que la serpiente de 1 metro apareció en los guantes de Neal, la ballena voladora dejó escapar otro chillido agudo, esta vez un poco más poderoso. Cuando Neal cerró los ojos por reflejo, Isley dejó escapar un silbido. Ella pregunta por qué el engendro de un leviatán está contigo. ¿Está hablando de mí? Neal quedó desconcertado al escuchar la traducción de Isley. De repente recordó la noche en que recibió el huevo de serpiente como regalo de Newt Scamander. Newt le informó que también adquirió el huevo de Groenlandia. Al darse cuenta de que tenía mucho sentido que un ser antiguo como Myticetus reconociera la especie de Isley, aprovechó esta oportunidad para investigar los antecedentes de su mascota favorita. ¿Puedes contarme más sobre Leviatán? Preguntó. Myticetus continuamente chilló en respuesta. Isley se lo tradujo usando un silbido. Ella estaba diciendo que Leviatán era la serpiente mundial, el más fuerte de los 4 señores de los océanos y mares, al menos ella solía serlo. Los otros 3 son ella misma, Myticetus, Kraken y Cthulhu. Desde el principio de los tiempos, Leviatán fue demasiado arrogante para su propio bien. Ella siempre intentó entrar en nuestros territorios y robar nuestra comida y no dudó en luchar contra nosotros. Ninguno de nosotros es rival para ella en 1 a 1. Por lo tanto, de vez en cuando, renunciamos a nuestra comida, pensando que de todos modos el océano es demasiado grande para nosotros. Y hace aproximadamente 4500 años, un poderoso mago oscuro me visitó. No solo podía hablar el idioma de las serpientes, sino que también podía entender nuestros idiomas. Ese mago torcido estaba buscando la fuente de la magia. Como somos seres que nacimos mucho antes de que ustedes, los humanos, existieran, buscó mi ayuda. Cuando lo rechacé, ese maldito mago corrupto me atacó. Era muy poderoso. No pude vencerlo. Me dejó inconsciente, me transportó desde el océano cercano a la Tierra de la Nieve, Antártida, a este lugar y me atrapó en este pequeño lago. Durante miles de años tuve que tomar largas siestas para evitar tener hambre. Debido a la maldición, tampoco puedo salir de este lugar. Después de mí, fue tras Leviatán. Ella era más fuerte y le dio una dura pelea. Se vio obligado a huir para salvar su vida, pero Leviatán sucumbió a una maldición que le impedía permanecer despierta durante un respiro en todo un año. Quizás sea porque la maldición se desvaneció con el tiempo para ella. Hace años, cuando la volví a encontrar, Leviatán me informó que podría mantenerse despierta por un día. No sé cómo adquieres el engendro de Leviatán, pero humano, te aconsejaré que abandones la serpiente o nunca vengas a las aguas y te quedes en las montañas. Leviatán solo puede poner un huevo cada 1000 años y cada vez que eclosiona, el engendro muere porque no puede contener un enorme poder mágico. Durante el último 1.000.000 de años, solo he visto 5 veces que los huevos eclosionaron con éxito. A juzgar por su tamaño, este parecía un bebé. Entonces, no importa lo que digas, si Leviatán o sus otros hijos supieran que un humano poseía su engendro, entonces serías perseguido. Capítulo 109. Neal planea mostrar sus colmillos contra el Ministerio de Magia británico. Después de terminar su traducción, Isley miró en silencio el rostro de Neal durante unos segundos y susurró. ¿Tengo madre y hermanos? ¿Tengo que volver con ellos? Neal estaba en medio de digerir toda esa información dada libremente por la ballena de hielo, pero la respuesta de Isley lo tomó por sorpresa. Tratando de reprimir su tensión, respondió. ¿Qué quieres hacer? Si quieres reunirte con tu madre, te llevaré con ella. Pero eso también significa que no me verás para siempre. Isley sacudió violentamente la cabeza antes de frotar su cabeza contra su mejilla y silbar. De ninguna manera, no me importan. Neal entiende mis pensamientos. Neal puede hablar conmigo. Neal es mi hermano mayor. Neal es suficiente para mí, no necesito otros hermanos. Neal dejó escapar una sonrisa de felicidad y le acarició la cabeza.
Entonces, me aseguraré de que nadie, incluido Leviatán, se atreva a separarnos. Al mirar a la pareja de humanos y serpientes, Miticetus suspiró para sus adentros mientras sacudía la cabeza. Luego habló en su idioma acerca de perdonar a Neal por sus acciones y sopló aire frío en los alrededores para devolver lentamente la nieve a los alrededores. Después de que Israel le traduce el mensaje de la ballena a Neal, este último promete que algún día regresará y la liberará de la prisión. Neal originalmente quería decir que intentaría liberarla de inmediato, pero Salazar Slytherin lo desaconsejó porque aún no era lo suficientemente fuerte como para romper la maldición y cualquier intento también lo atraparía en el lago. Después de un tiempo, Neal regresó a Avery Mansion con los tres, usando el traslador de silla. En cuanto a sus heridas, curó sus heridas externas con hechizos curativos pero sin conocer sus condiciones internas. Por lo tanto, recurrió a la ayuda de su tío para organizar su tratamiento médico. Afortunadamente, las lesiones no fueron demasiado graves y los tres lograron estar en plena forma al día siguiente. Sin embargo, los problemas no han terminado para Neal. Antes de terminar su desayuno, llegó un correo del ministerio. Es un aviso que indica que lo citan al Wizengamot para un juicio. Los cargos están usando magia para menores de edad. En cuanto a por qué la carta no es de Hogwarts sino del ministerio, es el hecho de que usó 2 hechizos de magia oscura superpoderosos usando su varita Basilisk. Neal y Malfoy quedaron atónitos por un momento cuando vieron el aviso. Los rostros de Oakley, Leon y Patricia se oscurecieron. Mirando a Oakley, Malfoy preguntó. Lord Avery, ¿no dijo que es imposible para el ministerio rastrear la varita de Neal debido a la alta concentración de magia en ese lugar de Groenlandia? Neal también se preguntó lo mismo y miró a su abuelo en busca de la respuesta. Patricia respondió en lugar de Oakley. Señor Malfoy, es completamente posible rastrear una varita y los hechizos que conjuras si pusieran un grupo entero dedicado a este trabajo. Habría sido imposible si fuera Hogwarts o una aldea mágica. La gran cantidad de magos causa magia. Hay fluctuaciones por todas partes e interrumpen sus esfuerzos, pero el lugar al que hemos ido está ubicado remotamente. Sin mencionar que el anillo de fuego usado por el señor Slytherin había afectado una gran cantidad de área. Si ponen un equipo completamente dedicado a rastrear tus movimientos, entonces es muy posible que lo descubran. Hay varias veces en la historia que esto sucedió. Sin embargo, todos los objetivos son mortífagos que utilizan sus varitas registradas. Así es como tantos mortífagos fueron atrapados después de la caída de aquel que no debe ser nombrado. Y esto indica claramente que el ministerio piensa que usted es una persona peligrosa. Neal no es tonto al tomar sus palabras tal como son. Conocía la enemistad entre R y el ministerio. La organización utilizaría cualquier medio para provocar la caída del Ministerio de Magia británico. Neal no les haría el juego, pero tampoco ignoraría sus palabras. Ya sea que el ministerio lo haya puesto como objeto de su interés o no, necesitaba asegurarse de que tales incidentes no ocurran en el futuro. Para ello, tuvo que ejercer suficiente presión sobre el ministerio para que hiciera la vista gorda ante sus acciones. La fecha de convocatoria es el 5 de agosto, ¿verdad? Todavía quedan 10 días para contraatacar. Después de pensar un rato y consultar con Salazar Slytherin, miró a Oakley y Patricia y dijo. Primero que nada, necesito el libro de leyes del Wizengamot. En segundo lugar, abuelo, quiero que nuestra gente se olvide de todas sus misiones actuales y se centre en una sola cosa. Necesito que rastreen las cuentas de la casa Slytherin tanto como puedan. ¿Cuánto dinero ha tomado el ministerio de la casa Slytherin hasta ahora para desarrollar este mundo mágico? También necesito cuánto dinero se invirtió en la construcción de Hogwarts y otros edificios. No me importa el castillo de Hogwarts sino la tierra debajo de él. Una vez leí en alguna parte que el terreno sobre el que se asienta el castillo y su terreno pertenecía a Salazar Slytherin. Quiero saber si los dueños cambiaron o no. Siempre y cuando el propietario no sea un particular y pertenezca a la familia Slytherin o al ministerio, tengo derecho al alquiler, a los intereses compuestos sobre la cantidad impaga y a una compensación adecuada por haber hecho que nuestros antepasados vivieran históricamente en la pobreza. Ignorando la mirada de sorpresa de su abuelo y su tío, luego miró a Patricia. Señora Rakepick, quiero que utilice su influencia en el Banco Gringotts para que el proceso se desarrolle sin problemas. Y también solicito la ayuda de su organización en este trabajo. Una vez que recopilemos suficientes datos, presentaremos una queja ante la Confederación Internacional de Magos contra el Ministerio de Magia británico con todas las pruebas no concluyentes.
Esto no hará ningún daño al ministerio y tampoco estoy interesado en recibir dinero, pero mientras nuestro caso sea aceptado, podemos presionar al ministerio. El hecho de que el actual Muwump Supremo sea Dumbledore solo ayudará a nuestra causa. Ah, por cierto, no olvidemos contactar a un abogado Muggle experto para consultarlo y olvidar sus recuerdos después. Los otros tres simplemente se quedaron sin palabras ante la estrategia de Neal para abordar el ministerio. No entendían si debían pensar que es demasiado inteligente o simplemente se volvió loco. Capítulo 110. El juicio de Neal en Wizengamot. Mientras la casa de Avery está ocupada haciendo las cosas que Neal quería, algo más estaba sucediendo en el mundo Muggle, rodeando a Harry. La segunda noche de agosto, apenas 2 días antes del juicio de Neal, Harry es atacado por un par de dementores. Logró ahuyentarlos y proteger a su malvado primo. El ministerio le envió un aviso para presentarse en Wizengamot el 12 de agosto. Al principio, el aviso era sobre cómo destruirían su varita, luego sería expulsado de Hogwarts y necesitaría asistir a una audiencia disciplinaria donde se decidiría su castigo adicional. Fue bastante duro si hay que señalarlo. Pero luego, en apenas un par de horas, llegó otro aviso indicando que podría conservar su varita hasta el 12 de agosto y que su expulsión también se decidirá en el juicio. Si bien esta noticia le dio un respiro, el tema de la expulsión estaba ahí para preocuparlo mucho. Además de eso, no había ninguna carta de Hermione o Cho-Chang, quienes eran los únicos amigos que tenía estos días, bueno, al menos, en su opinión. Harry sintió como si toda su vida hubiera dado un vuelco de repente. En ese momento, recordó a Neal. Quería escribirle para explicarle su situación, pero luego recordó haber leído el Daily Prophet donde se mencionaba que Neal se encontraba actualmente en una situación similar a la suya. Además de calificar a Dumbledore de mentiroso por intentar crear miedo innecesariamente al difundir la resurrección de Voldemort, el diario El Profeta también atacaba a Neal con un titular. ¿Hay una segunda llegada del Señor Oscuro? Por un lado, el periódico elogió a Neal como un genio pero, al mismo tiempo, también cuestionó su mentalidad por usar poderosos hechizos de magia oscura como protego diabólica. Al ver que Neal también está en problemas, Harry no quiso ser egoísta y pedir ayuda. No sabe quién, pero recibió algunas cartas para quedarse en casa y Dumbledore está haciendo todo lo posible para ayudarlo. Harry solo podía poner sus esperanzas en Dumbledore y esperó. Esta es la segunda vez que Neal visita el Wizengamot, solo que esta vez estuvo aquí como acusado. Sin embargo, Neal sabía que las acusaciones en su contra no servirían de nada. Por lo tanto, estaba tranquilo y confiado cuando entró en la habitación y se sentó en la silla. Como Neal todavía es menor de edad, Oakley lo acompañó como su abogado. Mientras ambos se sentaban, Cornelius Fudge procedió a hablar. Muy bien, comencemos. ¿Estás listo? Sí, señor, respondió Perky, mostrando entusiasmo, no porque estuviera en contra de Neal ni nada por el estilo, sino porque solo estaba mostrando su lealtad para estar en los buenos libros del ministro de Fudge. Mientras tanto, Neal estaba bastante tranquilo. Fudge continuó. Audiencia disciplinaria del 5 de agosto sobre delitos cometidos bajo el decreto para la restricción razonable de la hechicería en menores y el Estatuto Internacional del Secreto por Neal Berry Slytherin, residente en Avery Mansion, pueblo de Tages, Inglaterra. Interrogadores. Cornelius Oswald Fudge, ministro de magia. Amelia Susan Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Dolores Hannah Umbridge, subsecretaria principal del ministro. Escribano de la corte, Perky Ignatius Weasley, testigo de la defensa, Oakley Birch Avery, dijo el abuelo de Neal. Neal aún tiene que hablar. Sus ojos vagaban por toda la habitación mientras Salazar Slytherin le decía que podía sentir la presencia del Horrocrux en algún lugar alrededor y que necesitaba tiempo para detectarlo exactamente. Luego, Fudge sacó un trozo de pergamino de la pila que tenía delante, respiró hondo y leyó. Los cargos contra el acusado son los siguientes. Que, a sabiendas, deliberadamente y con plena conciencia de la ilegalidad de sus acciones, produjo un incendio diabólico, protego diabólica, el 24 de julio, que constituye un delito según el párrafo C del decreto para la restricción razonable de la hechicería en menores de 1875, y el párrafo primero del grado para el uso de magia prohibida, 1945. Luego, Fudge miró a Neal, de aspecto tranquilo, y preguntó de acuerdo con los procedimientos. ¿Eres Neal Berry Slytherin de Avery Mansion, Tages Village, Inglaterra? Sí. Neal asintió en respuesta. ¿Admitiste haber conjurado un hechizo oscuro prohibido fuera de la escuela de Hogwarts y la aldea mágica? Preguntó Fudge. Sí, Neal asintió en respuesta, una vez más.
¿Sabiendo perfectamente que eres menor de edad? Sí, Neal continuó manteniendo la calma. ¿Realmente dominaste el hechizo? Un grito ahogado se escapó de uno de los miembros del jurado. Ella era Amelia Bones, la jefa de aplicación de la ley mágica. Sí. Neal continuó dando respuestas breves. ¿A la edad de 15 años? Amelia Bones parecía estar atónita. Impresionante, y los demás miembros del jurado empezaron a murmurar entre ellos. Cuando Neal asintió una vez más, Oakley no pudo evitar alardear de él con una sonrisa en su rostro. Señora Bones, a la edad de 11 años, dominaba hechizos de séptimo año y hechizos poderosos como expulso y deprimo. Todos fueron testigos de su valor cuando salvó a un grupo de estudiantes de último año de un troll. A la edad de 12 años, dominó el hechizo Patronus con una forma corpórea de serpiente y lo mostró cuando tenía 13. Salvó a un par de estudiantes en el tren de un dementor que se volvió rebelde por un momento. También hay testigos de ello. También fue un miembro principal del equipo nacional irlandés de Quidditch. Mi nieto también es un animago registrado. Todos en el torneo de los 3 magos fueron testigos de su valor cuando luchó contra un dragón. No necesito dar más explicaciones para decir que mi nieto es un genio único en un siglo. Entonces, comentar que Neal domina algún hechizo es impresionante es quedarse corto, señora Bones. Amelia Bones en realidad quedó impresionada por el talento de Neal, pero la fanfarronería de Oakley hizo que su estado de ánimo se agriara. Por otro lado, los demás miembros del jurado no pudieron evitar discutir entre ellos. Al mismo tiempo, Cornelius Fudge sintió como si lo estuvieran agofeteando por alguna razón. Se aclaró la garganta y dijo en voz alta. Con mayor razón debemos ser estrictos con la magia de menores, señor Avery. Mientras ganaba la atención de todos, continuó. El señor Slytherin ciertamente tiene talento, pero si sus acciones no pueden controlarse, entonces seremos responsables si crece y se convierte en un mago imprudente que practica magia oscura. Fue en ese momento Neal levantó la mano, disculpe ministro, pero no entiendo por qué estoy aquí en primer lugar. ¿No lo entiendes? Fudge levantó una ceja. Parecía que estaba a punto de estallar de ira. Neal luego dijo con calma. Este es el Wizengamot del Ministerio de Magia británico. Nací y crecí en una sociedad mugle, ubicada en Irlanda. Por lo tanto, por ley, soy ciudadano de Irlanda, no del Reino Unido. El hecho de que juegue para el equipo nacional de Quidditch de Irlanda debería ser obvio para que todos sepan mi nacionalidad. Entonces, ¿por qué me interrogan los magos británicos? Además de eso, el incidente ocurrió en Groenlandia, que es parte del Reino de Dinamarca y está fuera de su jurisdicción. ¿No debería el Ministerio de Magia danés celebrar mi juicio en ese caso? ¿Sobre qué derechos celebran mi juicio personas no relacionadas como usted? De acuerdo con las leyes internacionales de magia, artículo 144, cláusula 3, tengo derecho a presentar una demanda contra el Ministerio de Magia británico o contra quien aprobó estos cargos contra mí por celebrar un juicio ilegal y exigir una compensación por el daño mental. He recibido durante los últimos 10 días, alzó la voz al final, provocando el caos en el Wizengamot. Capítulo 111. El juicio de Neal en Wizengamot, parte 2, asegurándose de golpear el hierro cuando hace calor, Oakley Avery aprovechó esta oportunidad y defendió aún más a su nieto antes de que nadie reaccionara a las acusaciones de Neal. En un tono claro y fuerte, dijo. Incluso si ignoramos los puntos señalados por el joven Neal, hasta donde recuerdo, el niño no ha recibido ninguna advertencia antes de este caso. Por lo tanto, esto se considera una primera ofensa. Quiero preguntar por qué fue juzgado por magia de menores cuando debería recibir una advertencia de Hogwarts. Mientras los miembros del jurado discutían entre ellos mientras el ministro de magia se quedaba sin palabras, una mujer con una rebeca rosa que se parecía bastante a un sapo abrió la boca. Disculpe, señor Avery. Pero me pareció como si ambos estuvieran acusando al ministerio de atacar deliberadamente al niño. Neal levantó una ceja mientras le respondía con una pregunta. ¿Cómo debería dirigirme a usted? Dolores Umbridge, respondió la mujer con una sonrisa. Neal luego preguntó. ¿Y cuál es tu posición? Subsecretario principal del ministro de Fudge, respondió Umbridge. Luego, Neal dejó escapar un profundo suspiro y comentó lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. El ministerio está yendo cuesta abajo con seguridad. Incluso se están nombrando brujas tontas para puestos tan altos. No es de extrañar que haya habido un error en este juicio, disculpe. Umbridge, que siempre mantiene una sonrisa irritante en su rostro, de repente frunció el ceño con disgusto.
O eres un imbécil que no puede entender lo que dijimos antes o eres un sordo que no puede escuchar correctamente. Neal le respondió groseramente. Preferiría aparecer como un mocoso imprudente y engreído que como un tipo humilde y cobarde a los ojos de los demás. Después de todo, va a iniciar una guerra contra el ministerio. Entonces, ser un tipo humilde no servirá de nada, bueno, al menos, en opinión de Neal. Mientras varios miembros del jurado se reían al ver a Umbridge siendo humillada públicamente por un adolescente, el rostro de la mujer enrojeció profundamente. El ministro finalmente estalló en ira. Levantó la voz: chico, cuida tu tono. Has cometido otra ofensa al insultar a un funcionario del Ministerio de Magia. Neal tranquilamente giró la cabeza para mirar al ministro y respondió: lo siento, pero un adolescente no puede ser castigado por hablar groseramente. Primero revisa tus leyes. Y sin mencionar que nací y crecí en un orfanato en un mundo muggle durante 11 años. No ha pasado tanto tiempo desde que estuve en Avery House. Así que no debería sorprenderte si no actúo como un verdadero noble. Bueno, las leyes se pueden cambiar, muchacho. El ministro lo amenazó indirectamente, diciendo que tiene el poder para hacerlo. Neal respondió en un tono serio. Bueno, entonces puede advertirme después de que se cambien las leyes. Pero por ahora, me gustaría necesitar su respuesta, ministro. ¿Por qué estoy detenido en este juicio? ¿Por qué motivos usted da esta orden? Si el ministerio no puede darme una respuesta satisfactoria, acudiré a la Confederación Internacional de Magos en busca de justicia. Espero que el Supremo Mugum Dumbledore escuche mis problemas. Tú, Cornelius Fudge estaba en el pico de su ira cuando Neal intentó usar el nombre de Dumbledore para presionarlo. Para alguien que temía que Dumbledore estuviera tratando de arrebatarle su puesto, realmente creía que Dumbledore haría cualquier cosa para lastimarlo. En ese caso, a Neal le resultaría más fácil hacer lo que acaba de amenazar a todos. Si eso sucede, gane el caso el Ministerio de Magia británico o no, perderán la cara ante los demás. Y como ministro que la cagó, podría verse obligado a dimitir. O al menos eso es lo que creía Fudge. Y no hay manera de que él permita que eso suceda. El ministro trató de contraatacar con la única declaración de su lado. Aún así, eso no cambia el hecho de que su varita esté registrada en el Ministerio de Magia británico y usted admitió que conjuró un hechizo prohibido. Eso es suficiente para nosotros. Para dar una orden. El ministro intentó contraatacar. Sin embargo, Neal y Oakley también estaban preparados para ese punto. El anciano dijo: es un hechizo oscuro prohibido, no una maldición imperdonable. La autoridad aún recae en el director de Hogwarts para darle una advertencia sobre la primera ofensa, ministro. Neal luego agregó: las leyes internacionales de la magia también me dan el derecho de usar magia cuando sea menor de edad cuando me enfrente a un peligro que ponga en peligro mi vida. Hubo una tormenta de nieve en la región. La temperatura estaba por debajo de menos 20 grados centígrados. Tuve que hacerlo. Protegernos a nosotros mismos. Podemos presentar testigos: Draco Malfoy, Oakley Avery y la rompedora de maldiciones del Banco Gringotts, Patricia Rakepick. Fue en ese momento que todos se dieron cuenta de que realmente la habían jodido al subestimar a este chico. No muchos miembros del jurado conocen estos hechos. Cuando vieron el comportamiento grosero de Neal hacia ellos, seguramente se enfurecieron, pero eso no significa que quisieran ponerle las cosas más difíciles. De hecho, algunos de ellos incluso quedaron impresionados por su talento y astucia. Una de esas personas era Amelia Bones, la jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Se puso de pie y dijo: supongo que es parte de negligencia por parte del ministro. Estudiaremos su caso y le daremos una respuesta adecuada. Sin embargo, a título personal, debo advertirle que no es bueno utilizar las lagunas de las leyes a tu favor. Neal sonrió: lo tendré en cuenta, pero verás, tengo planes para el resto del verano. Así que realmente me gustaría concluir este asunto hoy. He recibido suficiente daño mental debido a cargos falsos. Si el ministerio está dispuesto a cancelar este juicio como si no existiera, yo también estoy dispuesto a ceder, luego añadió tras una breve pausa: a partir de este tema. Como estaban retrocediendo, Neal decidió presionarlos más mientras hacía que pareciera que les estaba haciendo un favor. No importa lo que piensen de él. Al final del mismo día, su enemistad con el ministerio se profundizará en cualquier sentido. A Amelia Bones no le importó su descaro e incluso asintió con una sonrisa más y luego se dirigió a todos. Decidiremos con la votación como siempre. ¿Quiénes están a favor de posponer los casos?
La mano del ministro se elevó en el aire a la velocidad del rayo. Pero, lamentablemente para él, solo 4 manos más estuvieron de acuerdo con él. Entonces Amelia Bones habló. ¿Quiénes están a favor de que se retiren todos los cargos? 31 miembros del jurado, incluida Amelia Bones, levantaron la mano y los 14 restantes no estaban seguros de ello. Tan pronto como vio eso, Neal se levantó de su asiento y miró a su abuelo. Este último asintió con una sonrisa significativa. Neal dirigió su atención al ministro. Estoy esperando el veredicto, ministro. Capítulo 112. Harry le escribe una carta a Neal. Pensando que tendría suficientes oportunidades para vengarse en el futuro, Fudge golpeó furiosamente el plato con el martillo. El señor Neal Berry Slytherin está absuelto de todos los cargos y este caso será eliminado de los registros del Wizengamot. Gracias. Neal aplaudió y las puso detrás de él mientras le decía a Fudge. Ministro, antes de irme, quiero decir que quedé realmente impresionado por cómo el ministerio logró rastrear la magia de menores incluso cuando estaba a más de 4000 kilómetros de distancia. Lugar y eso también, en un lugar donde las fluctuaciones mágicas son bastante altas. Muy pronto, expreso mi agradecimiento. Tomando a todos por sorpresa con otra amenaza indirecta, Neal se fue con su abuelo. HMPF, mocoso, solo espera. Te pagaré 10 veces más por esta humillación. Fudge murmuró con expresión oscurecida, mirando la espalda de Neal. Poco esperaba el ministerio que ese mismo día por la noche recibirían un aviso del Consejo Internacional de Magos de que el ministro debía presentarse a una audiencia para enfrentar las acusaciones formuladas por Neal sobre la mala administración de los fondos de la casa Slytherin. Como si eso no fuera suficiente problema, parecía que la tierra en la que se construyó Hogwarts todavía pertenecía a Salazar Slytherin y ningún descendiente la ha reclamado hasta ahora. Los titulares del día siguiente en el Profeta. Neal Slytherin fue absuelto de todos los cargos. Neal Slytherin humilla al Ministerio de Magia al utilizar lagunas dentro de la ley. Neal Slytherin presenta un caso contra el Ministerio de Magia. El ministerio le debe 4,68 mil millones de galeones al heredero de la casa Slytherin. ¿Tiene el Ministerio de Magia derecho a utilizar los fondos personales de magos y brujas si no se descubre ningún descendiente? ¿Hogwarts le deberá a Neal Slytherin el valor de 1000 años de alquiler con interés compuesto? ¿Es Neal Slytherin el verdadero heredero de la casa Slytherin? Un funcionario del Ministerio de Magia británico afirma que Neal no es descendiente directo de Salazar Slytherin. ¿Cómo se prueba la ascendencia? ¿El ministro Fudge dimitirá? ¿Dumbledore está abusando de sus poderes para lidiar con su enemistad personal con el ministro Fudge? Casi el 90% del periódico tenía algo escrito sobre Neal y su lucha con el Ministerio de Magia. El hecho de que el Consejo Internacional de Magos aceptara su petición hizo que este asunto fuera más explosivo. De hecho, debería decirse que Neal obligó a Dumbledore a aceptar el caso debido a todas las pruebas reunidas por Avery House. Utilizaron sobornos, amenazas e incluso maldiciones Imperius por todas partes para recopilar información rápidamente y formar un informe detallado. Afortunadamente para Neal, Salazar Slytherin logró descubrir a tiempo a la persona que también tenía el Horcrux. Esto solo ayudó aún más a su causa y le permite a Dumbledore hacerle un favor para acelerar el proceso a cambio de que Neal adquiera el artículo. Mientras todo el ministerio estaba en medio del caos, los miembros de Avery House visitaron a Umbridge en persona y le ofrecieron 2000 galeones a cambio del relicario que le gustaba a su joven maestro. Al principio, ella rechazó la oferta, pero luego, mientras seguían planteando la oferta mientras la amenazaban directamente con que tenían evidencia de que ella había usado una poción de amor con su exmarido, ella se comprometió en 15.000 galeones, temiendo que eso dañaría su carrera y al mismo tiempo, tentada por una enorme suma de dinero. Ella no conoce la historia del relicario y tampoco sabía que era un Horcrux. Por lo tanto, no sentía que valiera la pena ofender al pequeño demonio Neal, quien de repente se convirtió en un dolor de cabeza para el ministerio en tan solo un lapso de una noche. Con todo en el camino de Neal, cambió su enfoque a otras cosas como dominar varios hechizos de magia oscura mientras decidía encerrarse en la casa durante los siguientes 7 días. Mientras tanto, en el condado de Surrey, Inglaterra, Harry Potter estaba leyendo el periódico y quedó atónito con los artículos. Neal fue increíble. No esperaba que él, entre todas las personas, actuara tan audaz. ¿Una guerra con el Ministerio de Magia? Pero, al mismo tiempo, realmente se siente reconfortante por alguna razón. Tal vez, es porque siento que el Ministerio de Magia no es tan fuerte como temía en mi cabeza. De cualquier manera, mientras pueda razonar, tal vez pueda escapar de la expulsión.
Y existe esta cláusula en las leyes internacionales donde se permite la magia a menores de edad. Y enfrentarse a un dementor es peor que una tormenta de nieve. Sin embargo, necesito testigos. Me pregunto si esa anciana que vive al otro lado de la calle vendrá en mi ayuda. Bueno, ella me ayudó cuando Mundungus, que supuestamente me estaba siguiendo en las sombras, se fue a algún lugar y fui atacado por los dementores. Para hacer cualquier cosa, primero necesito salir de aquí. Pero, al mismo tiempo, esas cartas de advertencia anónimas me dicen constantemente que no me aleje por mi seguridad. Y escribamos una carta a Neal para felicitarlo y también recibir algunos consejos para mi prueba. No parece que me queden opciones en este momento. Al tomar su decisión, Harry escribió la carta la noche del 6 de agosto, suplicándole a su lechuza que llegara al pueblo de Tages dentro de 2 o 3 días. Después de todo, quedan menos de 6 días hasta el juicio y se necesitaría la misma cantidad de tiempo para regresar con él también. Poco esperaba que al día siguiente por la mañana, los Dursley saldrían juntos de la casa por un día, y en su ausencia, sería visitado por un grupo de magos, 2 de ellos le eran familiares y uno era un rostro familiar. Es decir, el verdadero Alastor Moody, el ex profesor Lupin y Sirius Black, su supuesto padrino. De repente, todo encajó. Harry se fue para quedarse en el número 12 del Palacio Grimmauld, conoció a Hermione, la familia Weasley, conoció las historias de sus padres de Sirius Black, quien se reveló como el mejor amigo de James Potter y finalmente conoció la Orden del Fénix. En cuanto a Ron, las cosas todavía estaban incómodas entre él, Harry y Hermione en ese momento. No podía hacer mucho al respecto hasta que el propio Ron se disculpara con ellos y prometiera comportarse. Quizás se inspiró en las acciones de Neal. Harry tomó la iniciativa de conversar con Arthur Weasley y otros sobre cómo afrontar el juicio. Pero, para su decepción, todos le aseguraron que Dumbledore se encargaría de todo y que no había nada de qué preocuparse. Con sueños sobre varias cosas atormentándolo últimamente, Harry no pudo relajarse ni por un momento. A pesar de que estaba rodeado de tantos magos poderosos y de aquellos que realmente se preocupan por él, Harry había puesto sus esperanzas en Neal, al menos en su mente. Tal vez, la razón principal podría ser porque esos adultos le están ocultando muchas cosas al seguir afirmando que es demasiado joven para saber acerca de los asuntos realmente importantes relacionados con Voldemort. Así, 4 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Capítulo 113. Neal busca la inmortalidad. 11 de agosto de 1995. Un día antes del juicio de Harry. Mansión Avery, pueblo de Tages. Neal estaba practicando otro hechizo. Esta vez, estaba en un hábitat vacío en la maleta mágica. En cuanto a por qué no hizo eso antes y viajó hasta Groenlandia, arriesgándose a una disputa con el ministerio y todo eso, es porque estaba preocupado por el daño que el hechizo causaría al hábitat. Según las notas dadas por Newt, si entrena en la maleta y su magia se sale de control, no solo podría destruir el hábitat y afectar a los demás hábitats, sino que incluso las criaturas podrían resultar heridas en el proceso. Y al ver que su poder mágico es mucho mayor que el de un mago adulto promedio, a Neal le preocupaba dañar las cosas que ama. Las criaturas dentro del hábitat no eran sus esclavos ni algunas armas que le gustaría usar y arrojar. Eran los mismos que su familia. Por eso se molestó en viajar miles de kilómetros de distancia en aquel entonces. Para las maldiciones más simples, no necesitaría hacer lo mismo. Sin mencionar que le gustaría permanecer bajo hasta la audiencia en la reunión del Consejo Internacional de Magos, en la última semana de agosto. Pero, para concentrarse en dominar los hechizos, Neal tendría que estar solo y no podría cuidar de Draco. De ahí que dejó a su amigo al cuidado de Patricia. Desde que demostró su lealtad caminando a través del Anillo de Fuego, Neal comenzó a confiar en ella, aunque no en sus secretos. Y al ver las acciones de Neal últimamente, la lealtad de Patricia hacia Avery House solo aumentó aún más y decidió servirles de todo corazón. Como resultado, comenzó a entrenar a Draco mientras le daba tiempo a Neal para sí mismo. Volviendo al presente, Neal estaba dominando un hechizo de viento mientras seguía usando la varita de acacia sin dominar. Un chorro, un fuerte viento en espiral, salió disparado desde la punta de su varita y golpeó al títere de madera. En el segundo siguiente, se rompió en docenas de pedazos al ser golpeado por el hechizo. Uf, es demasiado fuerte, Neal sacudió la cabeza mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Necesito concentrarme en bajar el tono o, de lo contrario, podría matar a un estudiante si lo uso en un duelo. Mientras se sentaba y descansaba un rato, recordó algo y rápidamente sacó un objeto de su bolsillo y lo miró.
Era un relicario de oro pesado con una S serpentina con incrustaciones de piedra verde brillante en el frente. Ancestro, ¿realmente no hay otra forma de destruir el Horrocrux y dejar este tesoro intacto? Preguntó. No era la primera vez que hacía esta pregunta durante los últimos 4 días, pero aún así, no pudo evitar volver a preguntar. Una voz familiar le respondió en su cabeza. Hasta donde yo sé, no es posible. El alma de ese niño se ha aferrado a este objeto y se ha vuelto uno con él. No puedes separarlos. Pero es realmente una lástima destruir esto. Es tu famoso tesoro. Neal se mostró reacio a entregar su reliquia a Dumbledore más adelante, como había prometido. Salazar Slytherin respondió. Bueno, si eres capaz de vivir hasta una edad avanzada, estoy seguro de que todos los artefactos que poseías serán más legendarios que incluso nuestros nombres. ¿Qué debo hacer con la fama cuando no esté vivo para escuchar esos elogios? Neal se burló en respuesta. Añadió. No es que pueda vivir para siempre, a diferencia de lo que hago con los Horcruxes o la piedra filosofal, HMM. De repente, algo hizo clic en su mente y Neal se puso de pie de un salto. ¿La piedra filosofal y qué pasa, niño? Preguntó el espíritu de Salazar Slytherin. Los ojos de Neal se iluminaron de emoción cuando respondió. Ancestro, puedo convertir una cerilla en plata, oro, diamantes y todas las demás gemas que conozco. Pero no sé nada sobre la piedra filosofal. Podría haber sido destruido pero el creador tendría el conocimiento. Si obtengo una cierta comprensión de la piedra, tal vez pueda crearla sin necesidad de alquimia. ¿Es realmente posible? Salazar Slytherin permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder lentamente con una pregunta. ¿Buscas la inmortalidad? ¿No es mejor vivir mucho tiempo en lugar de vagar como un fantasma o permanecer como un espíritu en ese llamado reino espiritual durante varios milenios solo para reencarnar de nuevo sin ningún recuerdo? Neal indirectamente se burló de su antepasado que aún no ha pasado por el ciclo de reencarnación. Antes de que Salazar Slytherin respondiera a su burla, Neal agregó. Pero vivir para siempre no es importante. Necesito vivir saludablemente y lucir joven también. No creo que la poción elixir de vida generada a partir de la piedra filosofal sea útil. Capaz de hacer eso, considerando la imagen de Nicholas Flamel de la Guerra Mágica Global de 1945 que vi en un artículo el año pasado. Quizás, si pudiera aprender con él, podría obtener algunas ideas sobre cómo preparar algo como una poción antienvejecimiento para hacerme lucir joven para siempre y una panacea para deshacerme de todas las enfermedades incurables que pueda contraer. La poción energética que ha creado el profesor Snape podrá mantenerme saludable y si la investigamos más a fondo, podremos encontrar una solución para prolongar sus efectos de 15 minutos a digamos 15 años. Sé lo que quieres decir. Puede que me esté adelantando mucho, pero pensar en las posibilidades no me hará daño, ¿verdad? Hubo silencio por parte de Salazar Slytherin durante un par de minutos. Neal lo llamó varias veces, pero asumiendo que el espíritu de su antepasado había ido al reino espiritual una vez más, reanudó su práctica. Una vez que dominó el hechizo, Neal no continuó con otro hechizo, sino que dejó la maleta y se dirigió hacia su abuelo. Fue a Oakley para pedirle ayuda para localizar a Nicholas Flamel, pero no esperaba que pareciera muy serio con un sobre en la mano. ¿Qué pasó, abuelo? Preguntó Neal. Oakley miró a su nieto y le preguntó. ¿Eres amigo de Harry Potter? ¿Eh? Al principio, Neal se quedó desconcertado. Pero luego respondió con sinceridad. No puedo decir que sea un amigo de confianza pero tampoco es un enemigo. Digamos que es más como un conocido. ¿Por qué? Levantando el sobre, Oakley dijo. Bueno, él escribió una carta para ti. En realidad, también se enfrentaba a un juicio por magia de menores. Pero pensé que no querías familiarizarte con Potter. Así que nunca te lo dije antes. ¿Juicio? ¿Cuándo y qué pasó? Capítulo 114. Neal recibe la carta de Harry. Neal dejó de leer periódicos desde el momento en que recibió la notificación del Wizengamot porque podía imaginar lo tóxicos que serían los artículos del profeta. Por eso desconocía la situación de Harry. Ahora, después de leer su carta, Neal comprendió la esencia del problema. Luego supo la historia completa de su abuelo y pensó por un momento en cómo ayudar a Harry. Por supuesto, esta ayuda no es por amabilidad ni nada por el estilo. Neal quiere que Harry le deba un favor que no pueda olvidar tan fácilmente. Hasta ahora, solo le había enseñado a Harry un par de hechizos y eso claramente no es suficiente. Con el hecho de que el Ministerio de Magia es simplemente su enemigo, también podría aumentar la presión usando la situación de Harry.
Un dementor ataca a un mago menor de edad en una ciudad mugle y eso también, el famoso Harry Potter, esta oportunidad es demasiado buena para dejarla pasar, para Neal. Quería escribir una respuesta y enviarla de vuelta, pero al ver que el juicio era al día siguiente, Neal supo que era imposible que la lechuza de Harry llegara a su amo tan rápido. Entonces, solo había una manera de llegar rápidamente. Debe aparecerse directamente en Private Drive ya que no había ningún traslador fijo en esa ubicación. Como aún no ha aprendido las apariciones y solo domina la forma de moverse de un lado a otro de la pared, tendría que depender de su abuelo una vez más. Sin embargo, a Oakley no le gustaba la idea de que dos magos sangre pura de ascendencia antigua visitaran personalmente a un mago mestizo que no era ni amigo ni pariente. ¿Cómo tendría eso algún sentido? Como si eso no fuera lo suficientemente loco, Harry ni siquiera pidió ayuda y solo pidió consejos para el juicio sobre las leyes que puede usar para defenderse o contraatacar. En tal situación, si hicieran una visita y hicieran todo lo posible para resolver su problema, ¿cómo serían? Por otro lado, Neal tenía una forma de pensar diferente. No se trata de una mierda de orgullo de un noble de sangre pura ni nada parecido. Se trata de hacer un trabajo ligero para obtener recompensas exponenciales en el futuro. Según Salazar Slytherin, Harry Potter de alguna manera podría coleccionar las reliquias de la muerte. Como señor de Avery House, Oakley obviamente conocía la historia de los hermanos Peverell. Sin embargo, Neal se mostró escéptico sobre si la historia es realmente genuina. En su opinión, era solo un cuento de hadas. Tenía la impresión de que debían ser creados por algún mago, considerando el hecho de que había oído que hay múltiples capas de invisibilidad esparcidas por todo el mundo. Si la muerte realmente creó la capa de invisibilidad que poseía Harry, entonces debería haber solo una, no varias. Sin mencionar que si la muerte no podía ver al hermano Peverell bajo la capa de invisibilidad, ¿cómo es que Isle sintió la presencia de Harry tan fácilmente? Es por eso que Neal creía que si Harry realmente podía coleccionarlos a los tres, podría investigarlos para crear sus propias reliquias de la muerte en el futuro. Por supuesto, todas estas son algunas ideas adicionales que le vinieron a la cabeza a Neal cuando estaba solo. De todos modos, no eran la razón principal por la que estaba ayudando a Harry. Para conocer a Harry, Neal hizo todo lo posible para pedirle ayuda a su abuelo. Oakley lo rechazó pero no lo decepcionó del todo. Asignó a Patricia para que fuera con Neal. Uno no puede aparecerse en un lugar en el que nunca ha estado antes. Por lo tanto, Patricia solo pudo aparecer junto a Neal afuera de un pub en Londres antes de que usaran el transporte Muggle para ir a su rey. En un par de horas, Neal ya estaba parado frente a la casa de los Dursley solo para darse cuenta de que no estaba llena más que de muebles y alguien olvidó cerrar la puerta. Neal rápidamente convocó a su Fénix y envió una carta de Dumbledore, pensando que Harry podría haber sido secuestrado por algún mortífago. Por supuesto, no se olvidó de mencionar la adquisición del Horcrux. Como no sabe si Dumbledore se presentará en Hogwarts o no, Neal decidió registrarse en un hotel. Pero, para su sorpresa, en solo un par de minutos, el propio Dumbledore se apareció ante él junto a Fawkes en su cabeza y Blaze en su hombro. Cuando el Fénix azul regresó con su dueño, Dumbledore miró a la sorprendida Patricia por un momento, y luego miró a Neal y preguntó: ¿Dónde está? Preguntó en voz baja. Su cuerpo temblaba ligeramente y su rostro también parecía bastante pálido como si se hubiera enfermado. Al ver que este viejo director preguntó sobre el Horcrux en lugar de Harry, Neal asumió que este último probablemente estaba a salvo y respondió como si estuviera haciendo una demanda. Necesito reunirme con Potter. Dumbledore luego dijo en tono apresurado. Está siendo protegido por algunos magos en un lugar seguro. No hay necesidad de preocuparse por él. Los Horcruxes son más importantes. Necesitamos destruirlos lo antes posible. ¿Por qué Neal daría algo tan precioso cuando su trabajo aún no estaba terminado? Neal respondió con calma. Se guardó en una bóveda segura en nuestra casa. Estamos haciendo algunos experimentos con el objeto para ver si podemos rastrear otros Horcruxes usándolo. Después de todo, esos objetos tienen algo en común, el fragmento del misma alma. ¿Eh? De inmediato, Dumbledore quedó atónito por un momento y rápidamente se puso a pensar. Luego murmuró al darse cuenta. Así es. ¿Cómo me perdí esto? Después de mirar a Neal por unos segundos, habló mientras ponía una mirada seria en su rostro. Neal, necesito que te digas algo importante sobre Voldemort. Tal vez, si tuviéramos suficiente tiempo, te pediría ayuda después de ti. Me convertí en un mago de pleno derecho, pero desafortunadamente no puedo permitirme ese lujo.
Algún tiempo después, en las afueras de la ciudad de Little Winging, hubo un extraño silencio entre Neal y Dumbledore mientras estaban uno al lado del otro mientras contemplaban la ciudad desde lo alto de una colina. Entonces, ¿un Horcrux también podría contener maldiciones, dijo Neal en un fuerte susurro. Dumbledore le reveló cómo su discusión sobre los Horcruxes al final del semestre los llevó a buscar activamente los lugares que son valiosos para Tom Riddle Jr. Como resultado, pudo encontrar un anillo en las ruinas de Gaunt Ovel en Little Angleton. No reveló nada sobre la piedra de la resurrección ni sobre el hecho de que solo le queda un año de vida. En cambio, solo le informó a Neal que el Horcrux que encontró tenía una poderosa maldición. Y le afectó en cuanto lo tocó. Si no fuera por el hecho de que actuó de manera oportuna, habría muerto instantáneamente. Y si Snape no lo hubiera ayudado más, probablemente estaría en la peor situación. Afortunadamente, por ahora, solo su dedo medio y anular derechos dejaron de funcionar de forma permanente. Siendo uno de los mejores magos de todos los tiempos, Dumbledore estaría bien incluso sin sus dos dedos, pensó Neal, y se concentró más en cómo lidiar con los Horcruxes. Al ver que ni siquiera Dumbledore podía escapar ileso, Neal se volvió un poco cauteloso con ellos y decidió no tratar con ellos solo y, al mismo tiempo, no en un lugar con mucha gente temiendo los accidentes. Su mejor opción es trabajar junto con este viejo director. Al final, le prometió a Dumbledore que haría todo lo posible para ayudarlo a encontrar los Horcruxes. Dumbledore dejó escapar una sonrisa satisfactoria y asintió, bien. Ahora, antes de ir al lugar donde está Harry, necesito que tengas en cuenta que nunca debes hablar de Horcruxes o cosas muy importantes en presencia de Harry. Me temo que podría haber sido afectado por esa noche cuando el Señor Oscuro resucitó. Neal asintió comprendiendo. No te preocupes por eso.